Bueno, buenas tardes. El día de hoy estaremos dando solución al sistema de ecuaciones lineales por medio de los métodos de Gauss-Kramer y Gauss-Jordan. Los participantes para esta ocasión, ¿no?, son Jason Fernando Ramírez Marroquín, Cristian Gaona Trujillo y Edgar Fernando Sánchez. Iniciamos con el método de Gauss, dictado por mí, Edgar Fernando Sánchez Lancheros. Entonces iniciamos. Vamos a resolver este sistema de 3×3, tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, utilizando el método de Gauss. Como podemos ver en estas ecuaciones, las incógnitas que son y, x, y, z se encuentran organizadas. Lo que comenzamos a armar la matriz de coeficientes, que quedaría de esta forma. Ya organizados, esto correspondería a x, correspondería a y correspondería a z. Pues para mayor organización y mayor orden, lo que haríamos inicialmente sería darle un nombre tanto a las columnas como a las filas, de esta forma. ¿Listo? Ahora sí vamos a iniciar con el método de Gauss, el cual consiste en convertir esta matriz en triangular superior. Eso quiere decir que vamos a hacer que los elementos que están por debajo de la diagonal principal sean ceros. Comenzamos entonces colocando 0 en esta fila. Para eso nos apoyaremos utilizando esta fila. Bueno, para lograr ubicar el 0 en esta fila, lo que tendríamos que hacer es usando esta fila, realizar la operación para convertir este 0. Entonces, lo que haríamos sería multiplicar por -7 esta fila y hacer la operación de suma con esta. Quedaría de esta forma, en donde 7 veces R1, que corresponde a esta, más, que van a 7 veces R1, que corresponde a esta, más R3. Siendo así, entonces decimos que 7 por 1, 7, menos 7 nos daría el 0 que está acá. 7 por 1, 7, más 2, 9 que está acá. 7 por 1, 7, menos 5 daría este 2 que está acá. 7 por 2, 14, más 3, 17, que sería este número que está acá. Ahora bien, para lograr el 0 en esta posición, lo que tendríamos que hacer sería menos 5 veces esta fila, más R2, o sea, esta fila. Decimos que menos 5 por 1, menos 5, más 5 daría 0. Menos 5 por 1, menos 5, más 1, menos 4. Menos 5 por 1, menos 5, menos 4 daría menos 9, y menos 5 por 2 daría menos 10, más 1 daría menos 9. Ahora bien, el renglón 1 no sufre ninguna variación en este momento. Nos quedaría por hallar el 0 que va aquí. Para ello debemos trabajar necesariamente los renglones 2 y 3 para que no se dañen estos ceros que ya conseguimos. Entonces debemos ingeniarnos una operación con estos números de tal forma que al efectuar la suma nos dé 0. Entonces hacemos lo siguiente.
Vamos a multiplicar esto por 9 y esto por 4. Ahora bien, vamos a proceder a hacer las operaciones de una forma aparte para tener más claridad en el asunto. Entonces decimos que 9 veces R2, 9 veces R2 y 4 veces R3. Lo vemos de esta forma. Entonces 9 por 0, 0. 9 por menos 4, menos 36. 9 por menos 9, menos 81. Y 9 por menos 9, menos 81. Ahora procedemos a hacer esta operación. 4 veces R3, que sería esta. 4 por 0, 0. 4 por 9, 36 positivo. 4 por 2, 8. Y 4 por 17, 68. Ahora decimos que tenemos que sumar los dos resultados, entonces 0 más 0 nos da 0, menos 36 más 36 daría 0, menos 81 más 8 daría menos 73 y menos 81 más 68 daría menos 13. Ya con la matriz armada, pues iríamos a proceder otra vez a colocar los encabezados sobre esta matriz, viendo que ya obtuvimos los ceros debajo de la diagonal principal. Entonces procederíamos de esta forma. Lo que vamos a hacer es construir de nuevo las ecuaciones empezando por la fila número 3, la cual presenta solo una incógnita. Sería de la siguiente forma. Entonces obtenemos esta ecuación. Simplemente despejamos el 73, pasaría a dividir menos y menos más, y el resultado sería que z es igual a 1373. Ahora bien, ya tenemos el resultado de z, procedemos a trabajar con la ecuación número 2 o la fila número 2, la cual sería de la siguiente forma. X equivale a 0, y equivale a menos 4 veces y menos 9 veces z igual a menos 9. Procedemos entonces con la operación. Decimos que ya tenemos el valor de z, entonces si lo colocamos aquí nos daría menos 4y menos 9 por z, que equivale a 1373 igual a menos 9. Acá resolvemos la operación simplemente haciendo la operación. Menos 4y menos 9 por 13, 117, y 1 por 73, 73, igual a menos 9. Continuamos entonces, pasamos la fracción de restar acá a este lado a sumar. Esa simplemente es lo que se hace aquí. Y procedemos a hacer la operación entonces de la siguiente forma. Menos 9 por 73 menos 657. 1 por 117, aquí un 1 imaginario, pues para hacer la operación más sencilla, 1 por 117, 117, y este mismo 1 por 73 daría 73. Esta operación ya realizada entonces nos da menos 540 sobre 73. Lo que hacemos en este caso es a multiplicar el recíproco en cada uno de los lados de la ecuación. Entonces, menos un cuarto por menos 4 nos daría 1 positivo.
Entonces lo que hacemos es simplemente simplificar, sacamos mitad, mitad y de nuevo mitad, o sea 270. Después de otra vez la mitad nos daría 135. Este desaparecería entonces, o daría 1 simplemente. Y entonces a la final obtenemos que y es igual a 135 sobre 73. Nos queda entonces realizar el despeje de la incógnita x usando ya las dos variables que encontramos, z y y. Ubicamos de nuevo la matriz para ser más claros, podamos tener mayor claridad, y decimos entonces que la ecuación es la siguiente: x, que es 1x, tenemos el valor de y, que sería 135/73, y tenemos el valor de z, que es 13/73 igual a 2. Ahora bien, tenemos el mismo denominador, entonces lo ponemos y simplemente realizamos la operación. 135 más 13 nos daría 148. Para este caso, entonces simplemente pasamos a restar el 148 a este lado. Tenemos que 2 menos 148/73, hacemos el mismo procedimiento, ubicamos un 1 imaginario a este lado y multiplicamos 2 por 73, 146, y 1 por 148 menos 148 con el signo. Y 1 por 73 en el denominador, 73. Hacemos la operación y el resultado es 146 menos 148, 2 sobre 73. Así concluimos esta solución de ecuación lineal con el método de Gauss. Continuamos viendo el método de Gauss-Jordan por el compañero Jason Fernando Ramírez. En esta oportunidad explicaremos la solución de ecuaciones lineales con el método de Gauss-Jordan. La ecuación dada es la siguiente. Lo primero que debemos realizar es organizar los términos de la ecuación de tal manera que las variables x, y y z se encuentren de un lado del igual y los términos independientes se encuentren del otro lado del símbolo igual. Una vez organizadas las ecuaciones, esta queda de la siguiente forma. De tal manera que se encuentran organizados los términos de x, los términos de y, los términos de z, y después del igual encontramos los términos independientes. El siguiente paso es expresar el sistema de ecuaciones en una matriz aumentada, la cual queda de la siguiente manera, con los términos de x, los términos de y, los términos de z y posterior a la línea los términos independientes. El método de Gauss-Jordan nos pide que la matriz de coeficientes se transforme en una matriz de identidad, la cual vemos a continuación. La matriz de identidad nos indica que los valores de la diagonal principal tienen que tener valor de 1 y los valores que estén por fuera de esta diagonal, por abajo y por arriba, tienen que tener valor de 0. Para la solución mediante el método de Gauss-Jordan debemos llevar el siguiente orden. Debemos convertir en 0 la posición 3,1, fila 3, columna 1. Seguimos convirtiendo en 0 la posición 2,1, fila 2, columna 1. Seguimos convirtiendo en 0 la posición 3,2, fila 3, columna 2. Seguimos convirtiendo en 0 la posición 1,3, fila 1, columna 3. Seguimos convirtiendo en 0 la posición 2,3, fila 2, columna 3. Y finalizamos con la posición 1,2, fila 1, columna 2. Entonces tenemos que convertir la posición 3,1. Utilizamos la aritmética con las filas de la matriz, es decir, en el primer caso tenemos que convertir la fila 3. Entonces multiplicamos por 5 la fila 2 y sumándole la multiplicación por 3 de la fila 3, dando como resultado los siguientes valores. La transformación de la fila 3
y realizando las respectivas operaciones nos da lo siguiente. Menos 15 más 15 es igual a 0. 10 más menos 9 nos da 1. Menos 10 más menos 3 nos da menos 13. Menos 30 más 48 nos da 18. Así convertimos la posición 3,1 en 0. Seguimos con la posición 2,1. Entonces tenemos que convertir la fila 2. Multiplicamos por menos 3 la fila 1 y sumamos la fila 2 por la multiplicación de 2 de la fila 2, dando como resultados los siguientes valores. La transformación final de la fila 2 y realizando las respectivas operaciones, convertimos así la posición 2,1. Realizamos el mismo proceso para cada una de las posiciones. Tenemos el resultado de las siguientes posiciones, así. Resultado de la posición 3,2, resultado de la posición 1,3, resultado de la posición 2,3 y resultado de la posición 1,2. Así tenemos la transformación de la matriz, donde los valores por fuera de la diagonal principal ya son 0. Ahora dividimos la fila 1 con el valor de los términos que estén del lado izquierdo de la matriz. Entonces 1092 sobre 1092 nos da el valor de 1 y 1512 sobre 1092. Realizamos el mismo proceso para la fila 2 y 3. Y así convertimos nuestra matriz en una matriz de coeficientes con sus términos independientes. Realizamos la respectiva simplificación quedándonos de la siguiente forma. Con esto determinamos los respectivos valores de las variables x, y y z, donde x es igual a 18 sobre 13, y es menos 5 medios y z es menos 41/26. Así damos por finalizado la solución de las ecuaciones lineales utilizando el método de Gauss-Jordan. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Andrés Gaona Trujillo. Le vengo a exponer el tema de sistemas de ecuaciones lineales 2x2 con el método de Kramer. Listo. Entonces, como le indicaba, vamos a manejar pues un sistema de ecuaciones 2x2 por el método de Kramer. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, y la primera ecuación es 5x menos 2y es igual a menos 2, y la segunda ecuación es 3x más 7y es igual a menos 22. Lo primero que tenemos que entender es que utilizando el Kramer vamos a utilizar tres determinantes, vamos a hallar tres determinantes: la determinante del sistema, la determinante de x y la determinante de y. Listo, hay que tener también claro que un determinante es un arreglo numérico, que en este caso lo que hace es tomar los coeficientes de las dos ecuaciones planteadas del eje x y del eje y. Entonces, como tenemos, vamos a hallar pues la primera ecuación, tenemos los coeficientes del eje x. Entonces la primera ecuación del coeficiente del eje x es 5 y del eje y es menos 2. Y pues tenemos un término independiente que es menos 2. Entonces vamos a validar pues la ecuación la ecuación 2. Tenemos el coeficiente menos 3 del término x y más 7 del término y el término independiente es menos 22. Entonces, como le indicaba, con el método de Kramer necesitamos hallar el determinante del sistema. Esa va a ser la primera ecuación. Entonces, para hallar a eso vamos pues, a tomar los coeficientes de cada ecuación, como lo habíamos presentado anteriormente. Entonces, coeficiente x de la ecuación 1 va a ser 5, coeficiente y de la ecuación 1 va a ser menos 2 y coeficiente x de la ecuación 2 va a ser menos 3 y coeficiente y de la ecuación 2 va a ser 7. Listo. Lo primero que debemos hacer es hacer una multiplicación de la diagonal principal, que es 5 por 7, y
vamos a restarlo con una multiplicación de la diagonal secundaria que es menos 2 menos 3. Listo, entonces vamos a hacer la multiplicación. Entonces 5 por 7 pues nos va a dar 35 y menos 2 por menos 3 nos va a dar más 6. Pero entonces como está precedido de un signo menos, acá lo podemos ver, entonces va a dar menos 6. Cambia el signo. Entonces 35 menos 6 va a dar 29. Listo, entonces ya sabemos que el determinante del sistema va a ser 29. Para hallar el determinante de la x, acá es casi parecido al anterior, pero entonces en el eje x de la ecuación 1 y la ecuación 2, ya no vamos a tomar los coeficientes de la x, vamos a tomar el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? Listo, pues acá en la ecuación vemos que es menos 2 y menos 22. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación 1 que va a ser menos 2 y en la ecuación 2 va a ser menos 22. En el eje Y pues no se va a hacer nada, van a tomar los mismos coeficientes, que es menos 2 y perdón, más 7. Entonces vamos a hacer la multiplicación igual que hicimos en la anterior. Entonces vamos a multiplicar la diagonal principal, que es menos 2 por 7, y vamos a restar y multiplicar la diagonal secundaria, que es menos 22 por menos 22. Listo. Acá ya vemos que pues acá está la diagonal secundaria, la diagonal principal. Entonces ya vamos a hacer pues, la multiplicación. Entonces menos 2 por 7 va a dar menos 14. Menos 2 por menos 22 va a dar más 44, pero como lo habíamos dicho anteriormente, este signo menos pues nos va a cambiar el resultado, nos va a cambiar el signo del resultado de la multiplicación. Listo, entonces menos 14 menos 44, esto nos va a dar un resultado de menos 58. Listo, entonces ya tenemos pues en sí el resultado de la terminante de la eje X. Vamos a hallar el resultado de la terminante Y. Entonces acá tenemos pues nuestras ecuaciones. Tenemos ya pues acá las dos ecuaciones. Acá va a cambiar como hicimos en la anterior ecuación, pero ya no va a ser en el eje X, sino ya va a ser en el eje Y. Vamos a cambiar los resultados por los términos independientes que vemos acá pues en las ecuaciones. Entonces van a quedar los mismos resultados. 5 en el ecuación 1x y menos 3 en la ecuación 2. Y el término independiente pues de la ecuación va a ser menos 2 y la ecuación 2 va a ser menos 22. Son los términos independientes, ya no ponemos los coeficientes del eje Y para hallar la determinante. Entonces, listo, entonces vamos a hacer pues el mismo procedimiento, que vamos a multiplicar la diagonal principal. Vamos a multiplicar la diagonal principal, entonces 5 por menos 22 y la diagonal secundaria, que es menos 2 menos 3 por menos 3, y eso nos va a dar los siguientes resultados. Entonces 5 por menos 22 va a dar un resultado de menos 110 y menos 2 por menos 3 dar más 6, pero como estamos con el signo menos nos va a cambiar pues el signo. Entonces ya no va a ser más 6 sino menos 6. Entonces el resultado es menos 110 menos 6 va a dar un resultado de menos 116. Ya tenemos pues en sí las tres determinantes, la determinante del sistema, la determinante de X y la determinante de Y. Vamos a recordar que pues en la determinante del sistema nos dio un resultado de 29, la determinante de X nos dio un resultado de menos 58, la determinante de Y nos dio un resultado de menos 116. Listo. Por último, tenemos que hallar las incógnitas del eje X y del eje Y. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues entonces, como ya tenemos los resultados de las determinantes,
las tres determinantes, tenemos que aplicar esta fórmula. Para el determinante x tenemos que hacer una división. Entonces vamos a dividir la determinante de x, que fue menos 58, dividido sobre la determinante del sistema, que es 29. Entonces menos 58 dividido 29, esto nos va a dar un valor de menos 2. Y para hallar la incógnita del eje y, va a ser casi parecido a la fórmula del x, sino que ya pues se va a tomar la determinante de y. Entonces determinante de y dividido sobre el determinante del sistema, eso nos va a dar menos 116 dividido 29, esto nos va a dar un valor determinado de menos 4. Listo. Entonces ya tenemos la incógnita del x, que es menos 2, y la incógnita de y, que es menos 4. Conclusión, nuestro sistema de ecuaciones tiene una solución única, que es menos 2, menos 4. Menos 2 es x y menos 4 es y. Recordemos que si graficamos esto en el plano cartesiano, vemos que se van a cortar en el punto x menos 2 y y menos 4. Entonces, pues ahí quedaría ya resuelto pues nuestro sistema de ecuaciones por método Cramer. Y pues si quiero vamos a pues desarrollar el ejercicio. El ejercicio pues planteado, que era 5x menos 2y, debe dar un valor de igual menos 2, y menos 3, la segunda ecuación, que es menos 3x más 7y igual a menos 22. Ese es el resultado que tiene que dar. Entonces reemplazamos en el x. Bueno, entonces en el x tenemos pues 5 por 2. 5 por menos 2 da igual a menos 10. Menos 2 por menos 4, reemplazando a y. Entonces sería más 8. Entonces ahí sería pues hacer la resta de una vez de esa ecuación. Entonces teníamos que quedaría menos 10 más 8 da igual a menos 2. Tenemos también pues la ecuación 2, que era menos 3x más 7y. Lo vemos acá, reemplazamos pues ya los términos x y reemplazamos el término y. Entonces menos 3 por menos 2 da menos 6. Menos 6, pero como acá se multiplica, entonces ya nos va a quedar 6. Menos por menos da más, entonces da 6. Y multiplicamos 7 por 4, quedaría menos 28. Entonces menos 28 más 6 da igual a menos 22. Entonces, pues vemos que la ecuación que hemos planteado, ya hallando las incógnitas del eje x y del eje y, nos dan los mismos resultados. O sea, podemos identificar que pues hicimos bien el procedimiento. Como lo indicaba, pues entonces ya cuando vamos a graficar en el plano cartesiano, estos resultados es donde se van a cortar. Se van a cortar en el eje X, en menos 2, y en el eje Y menos 4. ¿Listo? Entonces, eh, listo. Entonces, pues ese era mi ejemplo. Lo de sistemas ecuaciones por método Cramer, con dos incógnitas, y ese es el resultado. Que tenga buena tarde.